No, si ahora sí están bien fumados, oiga, ya de plano perdieron el piso. Fíjese usted, no cabe duda que en la SEP ahora les estorba el pensamiento científico. No es algo nuevo, ya lo veíamos venir, nunca han estado exactamente muy apegados a los métodos científicos, les gusta más bien como tomar decisiones estratégicas con asambleas a mano alzada, dejar atrás los procedimientos científicos para la toma de decisión, pero oiga, esto sí ya se pasó, se voló la barda, fíjese. Hemos hablado en otras ocasiones de los libros de texto que estarán en el próximo ciclo escolar, libros de texto que por cierto han dado a conocer muy poco a poco, los propios profesores no han recibido una capacitación con respecto al nuevo plan de estudios del siguiente ciclo escolar, los libros de texto son un misterio, cuando se dan a conocer es por partes y en un PDF, los profesores no los tienen, un verdadero desastre lo que está sucediendo en la Secretaría de Educación Pública, pero ahora sí han pasado a otro nivel, porque ¿qué cree? Ahora en una materia que se daba en los primeros años de educación básica, entrando a la secundaria, que se llamaba pensamiento científico, se hablaba de las bases de la biología, de las matemáticas, de la astronomía. Eso ya quedó en el olvido, eso les estorbó. No creo que les haya estorbado tanto, más bien como que no le entendieron y decidieron hacerlo a un lado. ¿Y por qué cree que fue sustituido el tema de biología en los libros de texto del próximo ciclo escolar? Por algo que se llama la herbolaria ancestral, así como lo escucha usted. Este pensamiento científico ahora lo que pretende es hacer eco de lo que eran los conocimientos de herbolaria de los pueblos originarios. Esto es lo que está planteando los nuevos textos de la Secretaría de Educación Pública. Y quizá usted dirá, bueno, pues no es tan malo. No creo que el pensamiento científico pueda ser sustituido por la herbolaria ancestral, y la herbolaria ancestral deberá tener en sí mismo mucho conocimiento y mucha sapiencia, no tengo duda de ello. El problema es cómo se presenta. Mire, en el primer capítulo de conocimiento científico, que como lo digo, ahora es herbolaria ancestral, se establece, y lo primero que se dice claramente es que comienza diciendo y critica los intereses de los laboratorios internacionales neoliberales que nos han hecho consumir sus medicamentos. ¿Cómo lo ve? Así empieza. Y si a un niño usted le dice esto y se lo dice un profesor y lo ve escrito en un libro de texto, pues lo da por cierto. No es un texto, y ese es el problema de los libros de texto, que no son libros para que personas con conocimiento los debatan. Sería muy bueno que hubiera un debate sobre qué tanto alcance tiene la herbolaria ancestral, pero esto está destinado a niños de primer año de secundaria. Ellos no van a debatir con sus profesores, ellos van a aprender, a asumir conocimientos. Si se los dice su profesor, si está escrito en un libro de texto, los estudiantes de secundaria lo van a dar por un hecho concreto y asimilable. Y entonces este capítulo empieza diciendo que los intereses neoliberales y voraces de los laboratorios transnacionales nos han obligado a consumir sus medicinas, mientras nos obligan también, dice el libro, a olvidar la sabiduría ancestral de los antiguos mexicanos. Mire, como le digo, no es un tema contra el conocimiento de la herbolaria, debe haber ahí mucho conocimiento y debe haber ahí cosas sin lugar a dudas rescatables y que incluso de ahí se han basado muchos de los medicamentos que hoy tomamos. Lo que me preocupa es que se haga a un lado el pensamiento científico y se dé por hecho en estudiantes de secundaria algo como esto. Digo yo, ¿qué sucedería en una pandemia, en otra pandemia como la que vivimos en el COVID? Se nos recomendara entonces tomar un tecito de gordolobo o vaya usted a saber de qué, en lugar de vacunarnos. ¿Eso sería una política pública segura para todos nosotros? Pues claro que no. Yo nomás le recuerdo una cosa, porque cuando todo esto estaba así, cuando estábamos en media pandemia, el presidente sonreía y decía que lo que había que hacer era sacar estampitas milagrosas del detente para que no nos contagiáramos. Lo hacía en un tono medio de broma, pero el problema es ese justamente. Hay una gran parte de la población que no puede distinguir entre una broma, entre un juego de palabras
y entre una realidad. Y cuando, y yo insisto, a un alumno de secundaria se le presenta esto como una realidad, va a entender en su cabeza que estamos a merced de los laboratorios transnacionales, voraces, neoliberales. Más allá de abusos comerciales que sin lugar a duda deben existir de parte de muchos laboratorios, lo cierto es que se está dando la espalda al conocimiento científico, al conocimiento y al avance de la humanidad en materia de conocimiento científico y también de medicina. Esto es preocupante, oiga, porque parece tono de broma, pero no lo es. Está en los libros de texto, así se van a educar a las nuevas generaciones, y cuando necesitemos médicos, cuando necesitemos científicos, cuando necesitemos arquitectos, cuando necesitemos ingenieros, gente que haya sido formada en el pensamiento científico, México no va a haber perdido generaciones de mexicanos que hoy están en la educación básica porque creyeron o les hicieron creer que el pensamiento científico es la herbolaria ancestral y no la biología y no la química y no las matemáticas. Todo esto sucede mientras López-Gatell y compañía están viendo para otro lado y están queriéndonos hacer ver una realidad científica que no existe. ¿A cómo les ha costado el pensamiento científico en esta cuarta T? Otro más de los temas que quien llegue el próximo gobierno tendrá que solucionarlo. Pero esa es una historia que todavía está por escribirse.